Hola, hola, mis queridos adictos a las series. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón favorito del universo seriéfilo. La energía que se respira en este canal es simplemente contagiosa, y es gracias a ustedes, que cada día me inspiran a buscar nuevas historias, nuevos mundos y nuevas emociones para compartir. Hoy vamos a hacer algo especial, algo que sé que a muchos de ustedes les encanta: un maratón. Pero no se preocupen, no vamos a sufrir el cansancio del encierro, sino que vamos a disfrutar de la adrenalina de las tramas apasionantes, los giros inesperados y los romances que nos hacen soñar. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante, el irresistible, el adictivo mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señor. Hoy no nos conformaremos con las producciones que ya todos conocen. No, hoy les traigo un top 10 de series turcas ya, de esas que te atrapan desde el primer episodio como si fueran un imán, de esas que te hacen suspirar, reír a carcajadas, llorar a mares y hasta gritarle a la pantalla, todo en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo, todas dobladas al español y disponibles en YouTube. Si has leído bien, YouTube es nuestro paraíso de maratones hoy. Así que preparen sus palomitas, su bebida favorita, acomódense en el sofá, pónganse cómodos, y desconéctense del mundo exterior porque esto va a ser espectacular. Un viaje de emociones sin escalas. Y antes de que la emoción nos gane y se nos olvide lo más importante, les recuerdo que si aún no son parte de esta gran familia de seriéfilos, de este club de almas gemelas que aman las historias tanto como yo, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. De esta forma estarán al tanto de cada nuevo vídeo, cada nuevo top, cada nuevo análisis y cada nueva aventura que preparemos para ustedes. No se pierdan ni un solo segundo de esta fiesta seriéfila. Y ahora sí, con la emoción a flor de piel y el corazón latiendo al ritmo de las melodías turcas, sin más preámbulos, empecemos. Asterisco 1. Erkencikus, el vuelo del amor y la aventura ***. Vamos a levantar vuelo con una joya que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo. Si eres un fanático de las series turcas, seguramente ya has escuchado hablar de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos cariñosamente en español. Si aún no la has visto en serio, no sé qué estás esperando. Esta serie es una explosión de romance, comedia y paisajes turcos impresionantes. Es como un cóctel perfecto de emociones, con ingredientes que te harán reír a carcajadas, suspirar de amor y soñar con paisajes de ensueño. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora, de espíritu libre, que vive en un barrio tradicional de Estambul. Sanem trabaja en la tienda de su padre, una pequeña abarrotería, y su vida es tranquila y predecible. Pero el destino tiene otros planes para ella, y de repente se ve inmersa en el fascinante y competitivo mundo de la publicidad. Es allí, en medio de reuniones, sesiones de fotos y creativas campañas publicitarias, donde conoce a Candivit, un fotógrafo aventurero, carismático, y con un alma libre que es el reflejo de la suya. La química entre Sanem y Can es simplemente electrizante y sus encuentros, a veces torpes, a veces llenos de una pasión que traspasa la pantalla, te harán reír, llorar y suspirar con la misma intensidad con la que ellos viven su historia. La trama está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que te dejarán sin aliento. Es una serie perfecta para desconectar de la rutina, relajarte y dejarte llevar por una historia de amor de esas que te hacen creer en los finales felices, en los encuentros predestinados y en la magia del amor verdadero. Y por si fuera poco, la banda sonora es de otro nivel. Una mezcla perfecta de melodías turcas tradicionales y ritmos modernos que te acompañarán en cada escena y que, sin duda, terminarás cantando. Erkencikus es mucho más que una serie, es una experiencia que te tocará el corazón. Asterisco 2. Dolunay, el sabor del amor a fuego lento ***. Continuamos nuestro maratón con otra serie que también causó furor y que sigue conquistando corazones en cada rincón del planeta, Dolunay, o Luna Llena. Esta historia nos presenta a Nazli Pinar, una joven aspirante a chef, con un talento innato para la cocina y una pasión desbordante por los sabores. Nazli sueña con abrir su propio restaurante y, para lograrlo, trabaja en diferentes lugares hasta que la vida la lleva a convertirse en la cocinera personal de Ferit Aslan, un hombre de negocios sumamente exitoso, reconocido por su perfeccionismo y su carácter distante. La relación entre Nazli y Ferit comienza con malentendidos, roces y fuertes enfrentamientos. Sus personalidades chocan constantemente, ya que Nazli es impulsiva, alegre y desordenada,
mientras que Ferit es metódico, reservado y obsesionado con el orden. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, la tensión que se respira en el ambiente poco a poco se transforma en una atracción que ninguno de los dos puede evitar. Dolunay es una serie que te engancha con su trama ágil, sus personajes entrañables y una ambientación que te transporta a las calles de Estambul, con sus mercados llenos de color, sus restaurantes con encanto y sus rincones llenos de historia. Además, las escenas de cocina son un verdadero festín para los sentidos, con platos que te harán agua a la boca y te despertarán el apetito. Cuidado con verla con hambre, porque no podrás resistirte a la tentación de probar cada una de las delicias que preparan Azli. *** 3. Herdjerdesen, cuando el destino vive en el mismo techo ***. Ahora, preparémonos para sacar los pañuelos, porque vamos con una de esas series que te tocarán la fibra sensible y te harán creer en el poder del amor. Se trata de Herdjerdesen, o En todas partes tú. Esta historia nos presenta a Demir Erendil y Selin Sever, dos jóvenes que por esas cosas del destino y los caprichos del mercado inmobiliario, se ven obligados a compartir la misma casa. Sí, lo sé, puede sonar a un cliché, pero les aseguro que la dinámica entre estos dos es tan divertida, tan conmovedora y tan genuina que los atrapará desde el primer instante. Demir es un arquitecto obsesionado con el orden, la planificación y la perfección. Es un hombre de negocios exitoso, pero también un ser reservado y un tanto solitario. Selin, por otro lado, es una diseñadora de interiores caótica, extrovertida, creativa y con una personalidad arrolladora. Sus mundos son opuestos, sus gustos son distintos y sus formas de ver la vida son completamente diferentes. Sus personalidades chocan constantemente, sus discusiones son épicas, y sus diferencias son el combustible de una química que se va encendiendo poco a poco, con cada mirada, con cada roce, con cada palabra. La convivencia los lleva a descubrir que, a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. Herdjerdesen es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas, llorar a mares con sus momentos emotivos y reflexionar sobre las segundas oportunidades en el amor, la importancia de aceptarnos tal como somos y la magia de encontrar a alguien que nos complemente y nos haga sentir completos. *4. Kiral Kask, un contrato que desencadenó la pasión ***. Si lo tuyo son las historias con toques de misterio, intriga y drama, entonces Kiral Kask, o Amor de alquiler, es una serie que no puedes perderte. Esta historia nos presenta a Defne Topal, una joven camarera que para ayudar a su familia a salir de una difícil situación económica, acepta un trato peculiar, fingir ser la novia de Omeri Plixi, un diseñador de zapatos muy exitoso, pero también un hombre muy hermético, reservado y con un pasado que lo atormenta. Lo que comienza como una farsa, como un simple contrato de alquiler, pronto se convierte en una historia de amor llena de secretos, intrigas, mentiras, situaciones cómicas y momentos de una profunda emotividad. La química entre los protagonistas es palpable, una chispa que se enciende desde el primer encuentro y que se intensifica a medida que avanza la trama. La serie te mantendrá pegado a la pantalla durante todos los episodios, con giros inesperados, sorpresas que te dejarán boquiabierto y una trama que te hará dudar de todo y de todos. Y no podemos olvidar los maravillosos paisajes de Estambul, que sirven como telón de fondo perfecto para esta historia apasionante, con sus calles llenas de vida, sus edificios con encanto y sus rincones que esconden secretos y pasiones. Kiral Kask es una serie que te hará vibrar con cada escena, con cada diálogo y con cada mirada. *5. Afil y Ask, cuando el matrimonio se convierte en la mayor aventura ***. Cambiemos un poco de ritmo y sumerjámonos en una comedia romántica que te sacará más de una carcajada, Afil y Ask, o Amor a la fuerza. Esta serie nos cuenta la historia de Ayseth Kayal y Kerem Jeter, dos jóvenes que provienen de mundos muy distintos, con vidas muy diferentes y personalidades opuestas, pero que por un malentendido y un capricho del destino, se ven obligados a casarse. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, como una simple formalidad, poco a poco se transforma en una historia de amor divertida, entrañable y llena de situaciones hilarantes. La dinámica entre los protagonistas es sencillamente genial, sus discusiones son épicas, sus diferencias son el combustible de una química innegable y sus situaciones, a veces absurdas, otras veces muy tiernas, te mantendrán entretenido en todo momento. Afil y Ask es una serie que te hará reír a carcajadas, olvidar tus problemas y pasar un rato agradable. Es la opción perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de humor, de ligereza y de optimismo. *6.
Fazilet and Bekzlar, una lucha por el amor y el poder *****. Ahora, si te gustan las historias que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la familia, las ambiciones y las consecuencias de nuestros actos, entonces Fazilet and Bekzlar, o La señora Fazilet y sus hijas, es una serie que no puedes perderte. Esta historia nos presenta a Fazilet Amkran, una madre ambiciosa, astuta y sin escrúpulos, que sueña con la riqueza, la fama y el poder. Fazilet está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos, incluso utilizar a sus hijas, Azan y Is, como piezas en su retorcido juego. La trama se complica aún más cuando las hermanas se ven envueltas en un triángulo amoroso con los hermanos Egemen, una familia rica, poderosa y con muchos secretos. Fazilet and Bekzlar es una serie que te enganchará con sus personajes complejos, sus giros inesperados, sus situaciones dramáticas y una trama que te mantendrá al filo del asiento en cada episodio. Es una serie que te hará reflexionar sobre los límites de la ambición, los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por amor y las consecuencias de nuestras decisiones. ***7. Zilek Kokusu, un verano de amor y sabor a helado ****. Cambiemos de ambiente y viajemos a un verano lleno de sol, helados, playas y amores de juventud con Zilek Kokusu, o aroma a fresa. Esta serie nos presenta a Asli Kozer y Burak Mazarolu, dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes y que se conocen por casualidad. Asli es una chica trabajadora, soñadora, con un corazón de oro y una pasión por los postres. Burak, por otro lado, es un chico rico, despreocupado, con una vida llena de lujos y una fama de conquistador. Sus personalidades chocan al principio, sus encuentros son explosivos y sus diferencias parecen insalvables. Pero como suele suceder en los mejores romances, la convivencia, los encuentros casuales y las situaciones cómicas los llevan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Zilek Kokusu es una serie perfecta para disfrutar de una historia de amor ligera, refrescante, con toques de comedia, mucho encanto juvenil y una ambientación que te transportará a las playas de Turquía. Es una serie que te hará sonreír, suspirar y recordar esos amores de verano que nos marcan para siempre. *8. Senkalkapm, un amor nace de un contrato y una falsa promesa ****. Ahora, si lo que buscas es una serie con una historia de superación personal, un romance de esos que te hacen creer en el destino y una química que traspasa la pantalla, entonces Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, es la elección perfecta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente, decidida, con una personalidad arrolladora y un sueño truncado por culpa de un hombre que la dejó sin beca universitaria. Y ese hombre es nada más y nada menos que Serkan Bolat, un arquitecto sumamente exitoso, reconocido por su frialdad, su distancia y su obsesión por el trabajo. Por un malentendido y un capricho del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja. Lo que comienza como una farsa, como un simple contrato de conveniencia, poco a poco se transforma en una historia de amor llena de obstáculos, de desafíos, de momentos muy emotivos, de situaciones cómicas y de una química que es imposible de ignorar. La relación entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, con altibajos, discusiones, reconciliaciones y momentos que te harán suspirar, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Senkalkapm es una serie que te atrapará desde el primer episodio y te mantendrá enganchado hasta el último. *9. Gunes y Beklerken, la amistad como motor y la lucha por los sueños ***. Vamos a adentrarnos en una historia que te hará reflexionar sobre el poder de la amistad, la importancia de los sueños y la lucha por un futuro mejor. Gunes y Beklerken, o Esperando al Sol, nos presenta a Zeynep Yılmaz, una joven que, junto a su madre, se muda a Estambul y empieza a estudiar en una nueva escuela. Allí conoce a Kerem Sae y Baris Güzel, dos chicos muy diferentes, pero que se convierten en sus mejores amigos y sus mayores apoyos. La serie nos habla sobre la amistad, el amor, la superación personal, la importancia de perseguir tus sueños y la lucha contra las injusticias. Gunes y Beklerken es una serie que te tocará el corazón y te dejará un mensaje muy positivo sobre la importancia de luchar por lo que crees, de no rendirte ante las dificultades y de confiar en el poder de la amistad. Es una serie que te hará reír, llorar, reflexionar y recordar esos momentos de la adolescencia en los que la amistad lo era todo. *10. Ask Laftan an Lamaz, la fuerza de la atracción contra el orgullo ***. Y para cerrar este maratón de series turcas con broche de oro,
les traigo una serie que seguramente les va a encantar si les gustan los romances con toques de drama, misterio y una chispa de humor, Ask Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. La historia nos presenta a Hayat Uzun, una joven que por un error y una serie de malentendidos, es contratada en una empresa de textiles, una empresa que es propiedad de Murat Sarjmaz, un hombre atractivo, exitoso y dueño de una personalidad hermética y un carácter difícil. La relación entre Hayat y Murat comienza con malentendidos, roces, enfrentamientos y una tensión palpable. Hayat es una mujer alegre, espontánea, impulsiva y sincera, mientras que Murat es un hombre reservado, metódico y obsesionado con el trabajo. Sus personalidades chocan constantemente, sus discusiones son épicas y sus diferencias parecen insalvables. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, la tensión poco a poco se transforma en una atracción que ninguno de los dos puede evitar. Ask Laftan al Lamaz es una serie que te enganchará con su trama ágil, sus personajes entrañables, sus situaciones cómicas y una historia de amor que te mantendrá al filo del asiento. Es una serie que te hará creer en la magia de los encuentros inesperados, en la fuerza de la atracción y en la capacidad del amor para superar todos los obstáculos. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este maratón épico de series turcas, ya que estoy segura, les ha dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora, la mente llena de intriga y las ganas de más. Hemos recorrido juntos un viaje de emociones sin escalas, con romances apasionados, situaciones cómicas, dramas intensos, secretos misteriosos y sobre todo, historias que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar. Espero de todo corazón que este top 10 les haya gustado tanto como a mí, y que se animen a ver alguna de estas series, si es que aún no lo han hecho. Recuerden que todas están dobladas al español y disponibles en YouTube, así que no hay excusa para no sumergirse en estos mundos fascinantes y disfrutar de la magia de las producciones turcas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal y que me impulsa a seguir compartiendo mi pasión por las series con ustedes. No olviden dejar en los comentarios qué serie les llamó más la atención, cuál es su favorita del mundo turco o qué otras recomendaciones tienen para la comunidad seriéfila. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, por favor denle like, compártanlo con sus amigos seriéfilos, sus familiares y con todas aquellas personas que aman las historias tanto como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo maratón y en la próxima aventura seriéfila. Hasta la próxima, queridos adictos a las series.